Hola, saludos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Muchos de los estudiantes quizás se enredan un poco al aplicar lo que es la evaluación inicial del ABCDE. Aquí va este video concentradito para que lo puedan entender mejor, sobre todo los estudiantes que están comenzando. Hay tres tipos de pacientes que nosotros vamos a poder ver, si lo queremos englobar, como muy esquemáticamente. Un grupo de pacientes que van a estar en paro cardiorrespiratorio. Esos pacientes se tiene un protocolo. Yo tengo que valorar el estado de conciencia de ese paciente, que obviamente va a estar inconsciente. Voy a verificar pulso y respiración. Si ese paciente no tiene pulso y respira, el protocolo que yo tengo que manejarme es del protocolo de la cadena sobrevivencia, o sea que yo estoy identificando el problema, tengo que pedir ayuda, pedir el DEA, y en este preciso momento yo debo, con las medidas de bioseguridad COVID, importante, empezar a comprimir, o sea que el protocolo es CAB, C es compresión en ese protocolo, comprimo el pecho de 100 a 120 compresiones por minuto. Y si estoy solo, voy a dar 2 minutos de reanimación cardiopulmonar, voy a parar, voy a verificar si tiene pulso, respira, y si continúa así, mientras llegue la ayuda, comprimo. Si hay más de una persona en la escena, puedo, que sepa reanimación cardiopulmonar, por supuesto, puede dar compresiones, sería estupendo. Se optimiza el procedimiento. O sea que ese procedimiento es CAB, C compresión, y el A es la apertura de la vía aérea y la ventilación, pero esos dos puntos van a estar orientados cuando es el paramédico y el equipo médico que llega a la escena con una ambulancia, porque necesitamos, sobre todo para ventilar, protección de COVID. Máscara N95, una escafandra o unas antiparras cerradas, y ventilar con un dispositivo balón, válvula, máscara, bolsa de resucitación o AMBU, preferiblemente que esa ventilación la hagan más expertos, y preferiblemente que esa ventilación se haga a doble mano, o sea que hago una doble C, una doble E o una L, como están hablando ahora, y haga un sello óptimo para minimizar los aerosoles, que son lo que se produce cuando yo ventilo a presión y cuando comprimo. Ese es un grupo de pacientes. Otro grupo de pacientes va a tener trauma, y que ese protocolo es XABCDE, y que allí la X, el espíritu de esa X, es el control de las hemorragias. Esas hemorragias exsanguinantes que requieren de una actuación inmediata. Valore si ese paciente requiere un torniquete, si la hemorragia es en las extremidades, y el control de las hemorragias exsanguinantes en las uniones con otros dispositivos hemostáticos, y la prioridad es controlar la hemorragia. Segundo, después que eso esté listo, o paralelamente, usted va a valorar la A, B, C, D y E. Entonces, vamos a puntualmente a, a describir cada uno de estos pasos. Y el tercer grupo de pacientes, ya se me iba a olvidar, son los pacientes que no tienen trauma ni tienen paro cardiorrespiratorio, que son los pacientes clínicos, que son los pacientes que tienen una condición patológica que no está orientado al traumatismo ni tampoco está en parada cardiorrespiratoria. Y ese protocolo a seguir, ¿cuál es? Es el A, B, C, D y E. Entonces, muchos nos enredamos por dónde empezar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a valorar esa primera parte? Entonces, yo me ubico en cualquiera de estas tres opciones que le indiqué. Si está en paro el paciente, quizás es realmente muy fácil ponerse de acuerdo, porque el diagnóstico lo puede hacer usted en máximo de 10 segundos, porque no tiene pulso ni respira. Entonces ya el protocolo está extremadamente claro. Pero ahora, si el paciente está inconsciente o está consciente y tiene trauma o no, yo tengo que valorar inmediatamente
esta parte, que es el ABDI. O sea que si ese paciente le está hablando y se comunica y le manifiesta, obviamente la vía aérea está permeable, el paciente está orientado en tiempo, persona y espacio. El ABDI es una valoración neurológica muy rápida que se hace en la evaluación primaria. Y de hecho se hace en dos momentos. En el momento en el cual usted aborda el paciente y en el momento de la evaluación neurológica, que es la D. Entonces, ¿qué significa este acrónimo ABDI? Si el paciente en la A está alerta, si ese paciente está alerta o no, si está orientado en tiempo, persona y espacio, en situación. O si no está alerta, voy con los estímulos verbales. Ese paciente solamente me contesta cuando le hablo, o sea que tiene los ojos cerrados, lo llamo y él me contesta cuando le hablo, o sea que me responde a estímulos verbales. O tiene los ojos cerrados, le digo, mira, apriétame la mano, y aprieta la mano el paciente, o sea que responde a mis indicaciones verbales, obedece órdenes desde ese punto de vista. Si ese paciente no hace eso, yo tengo que valorar el dolor. Generalmente el dolor yo lo voy a valorar con una lapicera en el lecho unguial y espero que el paciente tenga un reflejo al dolor. Si no lo tiene, entonces el paciente va a estar inconsciente. Esa sería la aplicación del ABDI. Una vez que yo tengo este paciente que está, lo evalúo, que el paciente tiene pulso y respira, tengo que interpretar muy bien cuál es el punto. Y entonces yo tengo que empezar, si el paciente tiene trauma con la X, entonces vamos con la X. Control de las hemorragias exsanguinantes. Hemorragias que van a comprometer la vida, hemorragias que usted la va a observar, no nada, tengo que cohibir esta hemorragia en este paciente ya, porque si no va a comprometerme la vida del paciente. Y estas hemorragias usted va a aplicar un torniquete, sobre todo si estamos en los miembros, y si esa herida exsanguinante importante es incontrolable, quizás es algo muy subjetivo, pero usted dice, bueno, este paciente no lo voy a controlar con una simple gasita, este paciente tiene una herida exsanguinante, abundante, usted debe colocarle un torniquete. Si es en los miembros, si es en las uniones, en otra parte, usted va a hacer control directo, preferiblemente con hemostáticos, y ahí usted está cumpliendo muy bien la letra X del XABCDE. Paso siguiente, o dependiendo si tenemos más de una persona, lo puedo hacer simultáneamente. Yo voy a evaluar la A. Entonces, ¿qué significa la A? Vía aérea. Tengo que garantizar que el paciente tenga el paso del aire permeable. Un paciente que te habla es un paciente que tiene la vía aérea permeable. Un paciente que está inconsciente, después que usted verificó ese estado de conciencia en el ABDI, verificó que no estaba sangrando, porque eso ya lo estoy haciendo, verifica que tiene pulso y respira, ahora voy con la apertura de la vía aérea, garantizar que esa vía aérea esté permeable, el paso esté óptimo. Y una vía aérea que no lo está, una de las cosas que puede pasar es que esté ruidosa. Si esa vía aérea emite algún sonido y que se relacione con la ventilación, pueden haber varias cosas. Uno, y es lo más común, la lengua flácida, que por la gravedad está en esa posición, cada vez que intenta ventilar el paciente emite un ruido. Entonces, ese ruido o es la lengua. ¿Qué voy a hacer con eso? Yo voy a garantizar primero maniobras manuales para poder liberar ese paso del aire. Y esas maniobras manuales se dividen en dos: el paciente que tiene trauma o el paciente que no tiene trauma. Porque el que tiene trauma tengo que tener especial cuidado con el cuello. Esas maniobras se llaman la triple maniobra de la vía aérea en el paciente con trauma, o en el paciente que no tiene trauma, la maniobra frente-mentón. Echo la cabeza para atrás o le hago la triple maniobra y observo, escucho que el paciente mejora o no. Si esa vía aérea sigue ruidosa, significa que, bueno, o hay líquido o hay un objeto que está moviéndose cada vez que usted ventila. Si hay
líquido, que puede ser sangre, hablando de trauma, puede ser agua, puede ser que el paciente vomita y tiene contenido gástrico en la boca, o sea que eso se llama broncoaspiración. Usted todo lo líquido lo aspira y todo lo sólido lo tiene que retirar, teniendo especial cuidado. Si el paciente muerde, tose, tiene reflejo nauseoso, que eso se pudiese activar y poner peor la situación. O sea que la A de la permeabilidad de la vía aérea está orientado a que usted me resuelva eso. Hay condiciones patológicas, por ejemplo, obstructivas, que van a emitir un sonido muy particular en la vía aérea que hay que verificarlo con la auscultación. Eso lo vamos a ver en ventilación, que es un sonido que es agudo, que se llama estridor laríngeo. Ese estridor, imagínense un paso del aire que tiene un gran esfuerzo en una limitación de espacio y eso va a generar un ruido. Eso, por supuesto, es una emergencia prehospitalaria y que hay que tomar medidas desde el punto de vista del medicamento y desde el punto de vista que usted evalúe la permeabilidad de la vía aérea para pasar al siguiente paso, que aquí lo vamos a evaluar, que es la B. Una vez que usted evalúe esa A, y aquí la podemos resumir, si el paciente tiene la vía aérea permeable o no, si ventila o no ventila, yo tengo que evaluar, bueno, cómo voy a manejar la vía aérea, cuál es el problema de la vía aérea que se presenta, cómo lo voy a solventar ese problema de la vía aérea, con qué método lo voy a solventar, y no tener un solo método, sino tener varios. Y acá en la formación usted va, cuando vea vía aérea avanzada y vaya respiratorio, va sumando métodos para tener, por supuesto, un abanico de cosas, no solamente con la apertura de la vía aérea, que es los métodos manuales. Quizás usted va a necesitar algún método mecánico o invasivo, como colocar una cánula nasofaringea o orofaringea para poder permeabilizar esa vía aérea que no debe estar ruidosa. ¿Y por cuánto tiempo usted la va a poder permeabilizar, mantenerla, que es lo importante? Entonces, una vez que usted tenga ese A listo, usted va a evaluar la siguiente letra. Paso a la letra siguiente porque tengo la letra anterior, o sea, en esta, que es la A, la tengo óptima, o sea, que ya tengo la vía aérea permeable, ya sea porque utilicé métodos manuales, ya sea porque lo aspiré, ya sea porque coloqué una cánula porque estaba indicado, y eso lo van a ver en vía aérea. Paso entonces a la letra B. En la letra B, que yo voy a verificar, importante, cómo está ventilando el paciente y cómo está oxigenando. Aquí estamos hablando, y les invito a que repasen qué es ventilación y qué es oxigenación. Entonces, si ese paciente está ventilando inadecuadamente, yo tengo tres parámetros aquí. O está ventilando normal, o está hiperventilando, ventilando muy rápido, o está hipoventilando, ventilando muy lento. Hay parámetros que uno los debe relacionar. Si ese paciente, por ejemplo, está ventilando menos de 10 veces por minuto o más de 30 veces, ese paciente yo tengo que ventilarlo con presión positiva. Y esa ventilación yo la hago con un dispositivo que se llama dispositivo balón, válvula, máscara o AMBU, y usted lo va a ventilar. Y cada vez que usted utilice ese método, usted debe garantizar que tenga un reservorio y que ese reservorio tenga oxígeno. ¿Qué yo voy a valorar en la B cuando no tengo que ventilar a este paciente de entrada? Voy a colocar un oxímetro de pulso con toda la información limitada que me pueda dar, y yo me voy a plantear en este momento inspección. ¿Qué inspecciono? ¿Qué veo? El tórax está simétrico, si tiene un estigma de trauma, si tiene una herida penetrante en el tórax que tengo que sellarla inmediatamente, queda en el tórax anterior, lateral y posterior. ¿Tiene trabajo ventilatorio ese paciente o no? ¿O simplemente está ventilando normal? Eso es lo que observo. ¿Qué palpo? Tengo que palpar primero el tórax derecho o izquierdo, no a la vez, porque si lo hago a la vez y el paciente se queja o le duele, tengo que volver a repetir el procedimiento. Entonces, ¿cómo está la caja torácica? Si está comprometida, si hay enfisema subcutáneo, que es cuando por un procedimiento de traumatismo de tórax cerrado penetrante, el aire migra
fuera del pulmón y compromete la ventilación con un espacio que se va a generar ahí en el tejido celular subcutáneo a presión, y eso cuando usted lo palpa va a crepitar. Si hay alguna deformidad en la caja torácica también usted la va a poder palpar y la va obviamente a relacionar con lo que está inspeccionando. Usted va a auscultar, y no todas las veces se puede auscultar en el prehospitalario, igual que percutir, porque dependiendo de dónde esté, si está en una casa donde no hay bulla o está dentro de la ambulancia, quizás usted lo va a hacer. Pero si está en la calle, pasando los autos para arriba y para abajo, va a ser muy difícil que usted lo ausculte. ¿Qué usted va a esperar en la auscultación? Que usted escuche si entra el aire o no entra el aire, y lo va a hacer comparativo. 4 puntos muy rápido. Vas a auscultar el tórax derecho, el tórax izquierdo, serán las ápices y las bases. ¿Qué ausculta? ¿Hay algún sonido agregado? Importante que lo van a ver en el transcurso de la formación, cuál es el sonido normal y cuál es el sonido patológico y qué es lo que se relaciona. Y a la percusión, yo necesito saber que el aire está dentro del pulmón, y esa sonoridad del tórax tiene que ser resonante porque ahí hay aire. Si hay hiperresonancia, significa que el aire está fuera del pulmón o en la cavidad pleural, y si en vez de resonante hay matidez, obviamente ese paciente va a tener ahí líquido, y si es trauma, ese líquido puede ser sangre. Entonces tengo A listo, B listo, ahora yo voy a evaluar la C. Cuando yo evalúo la C, ¿cuál es el sentido de evaluar la C? Es la circulación. Yo tengo que evaluar la perfusión. Si ese paciente tiene pulso de entrada, porque ya lo sé, yo voy a tocar 2 pulsos, uno que me da mucha información, que es el pulso radial, lo voy a tomar, voy a también a cualificar, no cuantificar, si ese pulso cómo está normal, está rápido o está por debajo de los valores normales. Acuérdense que el valor normal está entre 60 y 100. ¿Cómo es el llenado capilar? El llenado capilar es un indicador también de perfusión, es un cúmulo de cosas, no solamente una. Y el llenado capilar normal son 2 segundos. Entonces, un paciente que tenga un llenado capilar lento y un pulso radial que no lo palpo bien, puede ser que una de las cosas que puede estar pasando es que ese paciente tiene un estado de hipoperfusión, y es que ese paciente, si es trauma, está sangrando en alguna parte. Búsquelo. Y voy a observar si el paciente está pálido, si está frío, si está sudoroso. Algún sangramiento que me pudo haber quedado que no compromete la vida inmediatamente del paciente, es el momento de poderlo evaluar y poderlo comprometer. Entonces, una vez que yo evalúe mi C, voy con la D. Y esta evaluación de la parte neurológica, ya yo tengo una idea porque evalué a ese paciente en el AMDI. Y yo, si tengo oportunidad, aparte de reevaluar esa parte, si ese paciente sigue consciente o sigue inconsciente o tiene un estado mental alterado, yo tengo que, si tengo posibilidad, de evaluar pupilas. Hay un acrónimo que se llama pupilas iguales redondas reactivas a la luz. Insisto, si usted está en la calle y está a plena luz del día, va a ser muy difícil que usted vea las pupilas. Y quizá una de las cosas que, si bien es cierto, todo lo que estoy diciendo ahorita es evaluación primaria, quizás evaluar la respuesta motora en este paciente de la escala de Cola de Glasgow, solamente la motora, es un indicador importante si ese paciente tiene cómo los movimientos desde el punto de vista motor. Les invito a que revisen la escala de Coma de Glasgow y vean esa parte. Pero yo tengo que evaluar si obedece a órdenes o no, eso yo lo vi al principio, y cuál es la respuesta desde el punto de vista de la parte motora. Una vez que yo voy a evaluar esa mejor respuesta motora, que es lo que es el indicador quizás más exquisito, entonces yo voy a ir a la última parte, que es la E, que es la exposición. En esa E de exposición, ¿qué yo voy a buscar? Bueno, yo voy a buscar lesiones que no he visto, o sea, que yo me voy cefalocaudalmente para poder evaluar si hay un problema en la cabeza, si hay un problema en el cuello, reevalúo otra vez el tórax, en los miembros superiores, en los miembros inferiores. Y no se le olvide revisar la espalda, porque muchas veces se nos puede olvidar.
Si este paciente está extremadamente crítico, quizás yo esta exposición yo pudiera reservarla para el momento en el cual yo lo voy a colocar en la camilla y llevármelo para no retardar el traslado. Pero si este paciente está extremadamente estable, quizás en este momento yo me puedo plantear restringir el movimiento de este paciente, colocar una férula, entre otras cosas. Entonces, fíjense que este es el espíritu de la evaluación inicial del paciente y que progresivamente vamos a ir complementando con más información. Mientras más información tenga, más cosas yo, o más herramientas, más sustrato tengo yo para poder buscar. Si busco, encuentro dónde está el problema. Y si encuentro dónde está el problema, lo voy a tratar y va a ser la diferencia entre la vida y la muerte de ese paciente. Espero que les sirva el video. Chao, chao.